Buenos días, soy Francisco Hurtado. Vamos a esperar unos minutos a que llegue el resto de asistentes. Antes de nada, quería agradecer al Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias, que nos ha permitido dar esta charla, al decano del colegio, José Esteban Fernández Rico, y a Carlos García, que nos ha echado una mano con la organización del curso y que también lo podéis ver, creo, por videoconferencia. Vamos a dar unos minutos a que empiece a que llegue el resto de asistentes. Vamos a empezar más o menos sobre las 11:10. Y para que no os vayáis aburriendo mucho, voy a pasar una serie de preguntas, un pequeño sondeo para ver hasta qué punto estamos concienciados por el tema de la calidad de aire interior. Aquí tenéis una pequeña encuesta que podéis rellenar y ahora, si queréis, comentamos los datos. Voy a dar por cerrada ya esta encuesta. Bueno, el resultado creo que era claro y que todos lo sabíamos. El 78% de las personas que habéis votado y el 100% pues tenéis claro que ha aumentado el interés por la calidad de aire interior. También se ha hablado mucho sobre cómo podemos monitorizar cuándo podemos decir que un local necesita ser ventilado. Para ello podemos disponer de medidores indirectos, como por ejemplo sería el monóxido de carbono. Esto no es la ponencia, esto es solamente una pequeña introducción mientras que esperamos a que llegue el resto de asistentes. Bueno, pues la encuesta va sobre eso. ¿Vuestro centro de trabajo dispone de algún tipo de sensor de monóxido de carbono o de medidor de otro contaminante del aire interior? O, por ejemplo, también hay gente que en su casa tiene sensores de calidad de aire, etcétera. Bueno, pues aquí el resultado es más dispar. El 40% dice que sí que disponéis de algún tipo de medidor de calidad de aire en vuestro centro de trabajo y el 60% no dispone de ningún tipo de medidor. Y ya pues voy a pasar la última encuesta y empezamos la charla enseguida. Voy a dejar primero que Carlos haga una introducción. Pasamos el último sondeo y enseguida empezamos. ¿Disponéis de algún tipo de purificador de aire o unidad de filtrado en vuestro domicilio? Bueno, pues una vez más la encuesta nos dice que, aunque hemos tomado conciencia de la importancia de la calidad de aire interior, pues en la mayoría de centros de trabajo hemos dicho que no dispone de medidores de calidad de aire, y en los domicilios particulares el 81% de los encuestados, de los que habéis participado en la encuesta, no dispone de purificadores de aire. Bueno, pues todo esto era para hacer un poquito de tiempo mientras que la gente iba llegando. Ya estáis, creo que casi todos conectados, así que doy paso a Carlos García para que haga una introducción al curso. Gracias. Vale, muchas gracias, Francisco, por la introducción. Muy buenos días a todos. Como ha dicho Francisco, mi nombre es Carlos García Moreno y os doy la bienvenida en nombre del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias. Gracias de veras por hacer un hueco en vuestra agenda para compartir con nosotros este webinar en el que hablaremos sobre tecnologías para mejorar la calidad del aire interior. Esta jornada está organizada por el propio Colegio de Ingenieros Industriales de Asturias en colaboración con la empresa Sodeca, empresa que es fabricante de ventiladores y extractores industriales. El objetivo de este webinar es profundizar en nuevos conceptos referentes a la calidad del aire interior y toda la normativa existente al respecto. Y con respecto a la motivación, a qué nos ha motivado para hablar de tecnologías para mejorar la calidad del aire interior, pues yo creo que queda sobradamente justificado que con la actual crisis sanitaria del COVID-19 pues ha dejado patente la necesidad de avanzar en todo lo que es la mejora de la calidad del aire interior, sobre todo en todo lo relacionado con la purificación, desinfección y filtración del aire. Durante este webinar abordaremos estos temas, entre otros, y espero que sea de vuestro agrado y muy fructífero en cuanto a los aprendizajes que podáis extraer del mismo. Aunque luego lo va a comentar Francisco, pues bueno, comentaros que algún aspecto organizativo del webinar, que podéis plantear dudas y preguntas, que para ello podéis utilizar el chat que tenéis a vuestra disposición y Francisco irá dando
respuestas. Sobre el ponente, pues aunque ya se ha presentado, su nombre es Francisco José Hurtado Mayén, es especialista en ventilación, tratamiento y calidad del aire en Sodeca, y me gustaría agradecer tanto a Francisco como a la empresa Sodeca pues su predisposición y proactividad a colaborar con nosotros en la organización de este webinar. Con respecto al webinar en sí, tecnologías para mejorar la calidad del aire, a modo resumen, pues me gustaría destacar los principales puntos que trataremos durante la jornada de hoy. Empezaremos hablando sobre la calidad del aire interior, la normativa vigente, objetivos de la purificación del aire, caudales para el diseño, filtración, tecnologías para la desinfección del aire, soluciones para la purificación y, por último, pues hablaremos sobre una serie de explicaciones de las opciones existentes para purificar, desinfectar y filtrar el aire. Para manteneros en contacto con el colegio, pues ya sabéis, a través de la página web, de las redes sociales que estamos en LinkedIn, Twitter, Facebook e Instagram, o si no a través del correo electrónico coias@coias.es. También os informo de que la sesión será grabada y la compartiremos a posteriori, y también la podréis visualizar a través de nuestro canal de YouTube junto al resto de webinars grabados. Pues nada más por mi parte. Paso el testigo a Francisco para que dé comienzo a su exposición. Gracias por vuestra atención y un saludo. Muchas gracias. A ver, vamos a ver. Voy a compartir la pantalla. Bueno, pues vamos a hablar sobre las soluciones que disponemos para mejorar la calidad del aire interior. ¿Qué temas vamos a tratar? Pues trataremos la calidad del aire interior, qué consideramos calidad del aire interior y cómo nos afecta, las normativas que hay ahora mismo en vigor, tanto normativas que hay que cumplir como recomendaciones, qué objetivos queremos pretender al purificar el aire, y hablaremos de los diferentes métodos y aplicaciones. Hablaremos de caudales de diseño que tenemos que, según el tipo de local. Hablaremos también de la filtración y diferenciaremos los sistemas que se pueden utilizar y las diferentes aplicaciones. Hablaremos también de tecnología de desinfección, distinguiremos entre filtración y desinfección, y hablaremos de las tecnologías que se están utilizando ahora mismo y que, bueno, pues ahora con el asunto del coronavirus están muy en boga, y más aún ahora que se están abriendo todos los locales comerciales con aforos completos, etcétera. Y las diferentes soluciones para purificación, desinfección y filtración que disponemos en Sodeca. Eso es la parte final. Cuando hablamos del aire, no pensamos en que nosotros solemos controlar lo que comemos y bebemos. Si nos ponen en un restaurante un plato de comida que está en mal estado, por el olor o por el aspecto, pues podemos decidir no comer en ese momento o devolverlo, que nos lo cambien. O, por ejemplo, si nos dan un vaso de agua y el agua comprobamos que está turbia, que tiene impurezas, que tiene cualquier tipo de cosa que no nos hace sentirnos cómodos, pues podemos decir, pues mira, no voy a bebérmelo, que me traigan otro, o voy a esperar a beberlo más tarde. Sin embargo, con el aire no podemos hacerlo. Es decir, si estamos en un sitio donde el aire está contaminado, lo primero es que posiblemente no nos demos ni cuenta. Y lo segundo es que no podemos decidir, pues mira, voy a tirarme 10 minutos sin respirar y cuando salga de aquí, pues vuelvo a respirar, ¿no? Entonces, es importante saber la importancia que tiene la calidad del aire. ¿Qué definimos como calidad de aire interior? Lo primero que tenemos que tener claro es que el objetivo es garantizar un ambiente seguro en el trabajo, en los locales de ocio y restauración y en los entornos domésticos. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos un espacio seguro donde podamos mantener nuestra salud o mejorarla, mantener el bienestar y evitar problemas de salud. Esto no hace que debamos de olvidar aspectos como la eficiencia, que ahora con la última modificación del RITE se tiene mucho en cuenta, y la sostenibilidad. Tenemos que tener en cuenta, lo principal es seguir las directrices del RITE y del Código Técnico de la Edificación para mantener los niveles de concentración de dióxido de carbono
más o menos en condiciones que serían de 1,5 litros por persona, la humedad relativa entre un 40 y un 60% es lo ideal, y aparte también fijar las partículas más habituales como las 2,5 y las de 10. Síntomas de una mala calidad de aire, pues podemos ver, por ejemplo, irritación en la zona ocular, que puede enrojecerse o pueden picarnos los ojos, puede producir sequedad en las vías respiratorias, problemas en la piel, afecciones como las alergias, el asma y en casos extremos y en algún tipo concreto de contaminantes pueden favorecer la aparición de cánceres, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que en Europa mueren 3 veces más por afecciones relacionadas con la mala calidad del aire que por accidentes de tráfico. De acuerdo con un estudio realizado por la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos, la EPA, la concentración de algunos contaminantes orgánicos es de 2 a 5 veces superior en espacios interiores comparadas con las medidas en el ambiente exterior. Es decir, en el interior de una habitación o de una casa podemos tener una contaminación superior a la que hay en el exterior. ¿Por qué? Pues porque hay corrientes de aire en el exterior que en el interior no van a aparecer, hay contaminantes que se generan en el interior del local, que ahora los veremos, etc. Y ahora, bueno, en general el 90% del tiempo lo pasamos en lugares cerrados, por lo que estamos más expuestos a las partículas y contaminantes del aire interior. Ahora, con el tema de la pandemia, pues hemos pasado mucho más tiempo en locales interiores, por lo tanto hemos estado más expuestos. En cuanto a los contaminantes, bueno, en el interior tenemos varios contaminantes, como por ejemplo los microorganismos que tenemos en el ambiente, que pueden ser hongos, bacterias o virus, y el dióxido de carbono que emitimos al respirar, partículas orgánicas volátiles que se generan en pinturas, en barnices, en los muebles que hemos comprado y que cuando los abrimos tienen un olor muy particular, pues ese olor puede ser formaldehído, que son compuestos orgánicos volátiles, y luego también partículas en suspensión que se generan pues, el polvo en suspensión, ¿vale? Y en el exterior podemos encontrar unos contaminantes diferentes. Aparte de los virus, bacterias y hongos que van a ser distintos. ¿Por qué van a ser distintos? Porque, por ejemplo, hay algunos hongos que funcionan mejor con humedades altas. Si estamos en un local que tenemos la humedad alta, van a proliferar más estos hongos y las esporas nos pueden producir determinados tipos de alergias, enfermedades, etc. Las bacterias también serán diferentes las que hay en el interior y en el exterior. Y los virus, pues los que hay en el interior posiblemente provengan de las personas y lo que hay en el exterior no. Hay otros contaminantes que no existen en el interior de los locales, por ejemplo, los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno, que sabemos que provienen sobre todo de la combustión de los coches diésel, de los vehículos diésel. Y, bueno, en el exterior es posible que haya muchas más partículas en suspensión. Si nosotros lo que hacemos simplemente es coger y hacer una ventilación natural, ¿qué vamos a hacer? Vamos a barrer, por ejemplo, el dióxido de carbono, que estará en concentraciones mucho más bajas en el exterior del local, por lo tanto, este lo vamos a eliminar. Pero si hacemos una ventilación natural sin realizar ningún tipo de filtrado, lo que va a pasar va a ser que los contaminantes como el dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno y otro tipo de contaminantes que había en el exterior y que no había en el interior van a entrar al interior. ¿Qué es lo único que vamos a mejorar? Vamos a eliminar el dióxido de carbono, pero vamos a estar introduciendo más contaminación en el interior del local. ¿Qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es que si en vez de utilizar solamente ventilación pura y natural, lo que hacemos es, a ver un segundo, vale, aquí lo tengo. Tenemos, por ejemplo, un sistema que aparte de aportar ventilación mecánica, es decir, una ventilación forzada, hacemos una filtración y hacemos una purificación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La contaminación interior va a desaparecer casi por completo. ¿Por qué? Porque las partículas de suspensión del exterior no las vamos a introducir, vamos a introducir un aire filtrado. Vamos a hacer una desinfección del aire, es decir, vamos a inactivar virus, bacterias y hongos.
Y aparte también mediante métodos de purificación vamos a eliminar las partículas orgánicas volátiles y compuestos químicos como lo que hemos dicho, el dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno. Entonces, este aire que vamos a tener en el interior va a estar completamente purificado y limpio. Por lo tanto, vamos a evitar muertes, enfermedades, alergias, etc. Las partículas en suspensión, el dióxido de carbono, los virus, bacterias y hongos y los compuestos orgánicos volátiles, todo esto de alrededor lo vamos a eliminar mediante filtración y purificación. Y aparte, mediante un sistema de climatización también vamos a poder regular tanto la humedad como la temperatura. De forma que a través de la climatización, la ventilación, la filtración y la desinfección conseguimos eliminar todos estos tipos de contaminantes que tenemos alrededor, regulamos humedad y temperatura y conseguimos un aire purificado y que aparte conseguimos un nivel de confort muy alto. Los aerosoles, que habréis oído hablar mucho últimamente, son partículas sólidas y líquidas que se encuentran suspendidas en el aire y que tienen tamaños de hasta 100 nanómetros. Estas partículas pues, son solamente partículas de suspensión, pero en el momento que hay alguna partícula que puede ser perjudicial para el ser humano desde un punto de vista biológico, se convierten en bioaerosoles y que provienen de organismos vivos. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver que una persona infectada, ¿vale?, por cualquier enfermedad, produce microgotas. Estas microgotas se secan o llegan a ser gotas mucho más pequeñas, que serían lo que conocemos como bioaerosoles, y que producen un contagio por vía aérea en una persona. Estas gotas también, cuando por ejemplo hablamos o tosemos o estornudamos, las gotas directamente pueden infectar a otra persona. Hay otros métodos de contagio, como por ejemplo el contacto directo y el contacto indirecto, que sería a partir de fomites, que son superficies que están contaminadas, ¿vale? Estos bioaerosoles, ¿qué es lo que pueden producir? Pues pueden producir infecciones, como por ejemplo el SARS-CoV-2, es decir, el virus del coronavirus, que pues ya tenemos casi 2 años con él. Intoxicaciones, como por ejemplo las micotoxinas, y alergias producidas, por ejemplo, por el polen. ¿Vale? No podemos olvidar que en este caso, en los bioaerosoles, la persona es quien lo origina, la persona o animal lo origina y produce el contagio. ¿Cómo evolucionan las diferentes partículas en función de hasta dónde pueden llegar? Las partículas gruesas con diámetros entre 2,5 y 100 micras son alojadas en la parte superior del tracto respiratorio. Estaremos hablando de partículas como el polen o el polvo que podemos encontrar en una casa. Bueno, aquí también están los excrementos de los ácaros en sí mismos, etc. Estas se quedan en la parte superior, por lo tanto no nos van a dar ningún problema. Las partículas finas con diámetro entre 0,1 y 2,5 micras entran hasta la parte intermedia del tracto respiratorio, hasta la tráquea. Hablaremos de partículas como bacterias, esporas y algunos tipos concretos de polen más pequeños. Llegarían hasta las partículas ultrafinas con diámetros menores de 0,1 micras. Son nanopartículas y pueden llegar a entrar hasta el torrente sanguíneo, produciendo pues enfermedades que debemos evitar. En cuanto al tratamiento de aire, hemos visto en el esquema anterior que habían 4 posibilidades: la climatización, ventilación, filtración y purificación. Lo adecuado sería ventilar con una suficiente cantidad de aire fresco previamente tratado o tratar directamente el aire interior mediante recirculación. En cualquiera de los casos, el camino siempre pasa por hacer una ventilación mecánica eficiente y un tratamiento del aire que sea completo. Por ejemplo, mediante la climatización, ¿qué podemos conseguir? Podemos conseguir regular temperatura, humedad
y eliminar algunos microorganismos, ¿vale? ¿De qué hablaríamos? Hablaríamos de baterías, de humectadores y de recuperadores de calor. En cuanto a la ventilación, lo que conseguimos sería la renovación del aire interior viciado mediante la introducción de aire exterior fresco. ¿Qué es lo que conseguimos tratar? Pues tratamos partículas en suspensión, contaminantes químicos, que los vamos a eliminar, los que hay en el interior, y microorganismos. Como mecanismos de ventilación tenemos la ventilación mecánica y la ventilación natural. ¿Vale? Y en cuanto a filtración, lo que conseguimos sería la retención de partículas sólidas o gaseosas presentes en el aire. ¿Qué es lo que tratamos con ello? Tratamos las partículas en suspensión, contaminantes químicos y microorganismos. ¿Qué mecanismos utilizamos? Utilizamos filtros de partículas, filtros de gases y filtros electrostáticos. Luego lo veremos tranquilamente. Y un último paso que es importante y que es el que ahora está más en boga y el que más nos interesa, sería el paso de la purificación. La purificación consiste en la desinfección del aire interior mediante la eliminación de microorganismos. Solamente se consigue con ello eliminar microorganismos, ¿vale? Pero de una forma mucho más específica y más potente. Y como tres métodos principales hablaríamos de la luz ultravioleta de tipo C, de la fotocatálisis y de la ionización de plasma. En resumen, la mejor estrategia posible es climatizar el aire, realizar una ventilación con aire fresco, filtrado y desinfectado y una cadena de tratamiento. Forma todo parte de una cadena de tratamiento que es indivisible y que es la única forma eficaz de luchar contra la contaminación del aire interior. ¿En qué normativas nos tenemos que basar para esto? Pues tenemos, dependiendo de para qué tipo de edificio nos decantemos, tenemos tres tipos de normativas. Para edificios no sanitarios tenemos el Código Técnico, tenemos el Real Decreto 1027-2007, que es las leyes que establecen el RITE, en el que se establecen los requisitos de calidad del interior, según los tipos de edificios, en función de la limpieza, IDA 1, IDA 2, IDA 3, etc. Tenemos la UNE 170330-2 de 2014, en la que aparecen los requisitos de calidad de aire necesarios para superar las inspecciones obligatorias establecidas por el RITE, en cuanto a datos como temperatura, humedad, niveles de monóxido, de dióxido, de partículas y de análisis microbiológicos. Luego tenemos la UNE 100012 de 2005, en la que aparecen los requisitos de limpieza necesarios para superar las inspecciones en cuanto a niveles de polvo y microbiología en el interior de las UTAs y de los conductos asociados de impulsión, retorno y extracción. Si pasamos a los edificios sanitarios, tenemos la UNE 171240, que habla de los requisitos de calidad del interior en ambientes hospitalarios y clasifica las salas en función del riesgo que conllevan para el paciente y establece los requisitos de ventilación y renovación de aire, sobrepresión en salas, niveles de partículas y microbiología. Siguiendo con los edificios sanitarios, la UNE 100713 establece algunos requisitos extras para los ambientes hospitalarios en cuanto a ventilación, temperatura y humedad relativa. Y como última normativa para los edificios sanitarios, la UNE ISO 14644, que clasifica las salas limpias, tanto hospitalarias como las no hospitalarias, en función de la calidad de partículas en suspensión permitidas. Hablando de ISO 5, ISO 6, ISO 7. Si tenéis cualquier duda, en el chat podéis plantearla, ¿vale? No hay problema ninguno. Y por último, en salas limpias y locales anexos controlados, hablaríamos de la UNE ISO 14644, que también hablaríamos aquí de la misma normativa para las salas limpias. Aquí, vale, perfecto. ¿Qué recomendaciones daríamos según la normativa vigente? Pues tenemos que hablar de tres puntos principales. Tenemos que distinguir, ventilar, recircular y purificar.
hablaremos de la ventilación, que puede ser mecánica o natural, o recirculación del aire, ¿vale? La ventilación, lo bueno que tiene es que aporta aire fresco del exterior, hay que hacer una aportación y una extracción. Bueno, si queremos doble flujo, aportación y extracción, y la recirculación lo único que hace es que remueve el aire interior y lo trata. ¿Cómo? Pues entonces hablamos de purificación. La purificación sería limpiar el aire que se aporta, y la purificación con recirculación, que lo que hace es que purifica el aire que hay en el interior del local. Es decir, podemos purificar el aire que viene del exterior o mediante recirculación purificar el aire que tenemos en el local. Los sistemas de ventilación, la ventilación mecánica controlada se aplica a todo tipo de viviendas y lo que permite, aquí hablamos solamente de ventilación, permite evitar humedades, mohos y condensaciones. Podemos hablar de ventilación de doble flujo o de simple flujo. La ventilación de simple flujo sería simplemente introducir aire del exterior y el de simple flujo, perdón, sería hacer una estación mecánica a través de conductos y dejar que el aire entre de forma natural. Y en cuanto a la de doble flujo, la aportación y la extracción se realiza a través de conductos. ¿Qué conseguimos con la ventilación de doble flujo respecto a la de simple flujo? La de doble flujo nos permite una mayor eficiencia energética, ya que reducimos el uso de los elementos de climatización. Tenemos un mayor confort térmico, ya que podemos aprovechar la utilización de recuperadores de calor. Y aparte tenemos un mayor confort acústico, porque en el de simple flujo tendríamos la aportación natural, tendríamos una abertura al exterior directamente. Con una ventilación de doble flujo, las entradas no son directas del exterior, sino que pasan por un sistema de conductos. A ver, perfecto. ¿Qué objetivos conseguimos con la purificación del aire? Lo primero que hacemos será eliminar las impurezas y las partículas del aire. Prevendremos la presencia y la transferencia de microorganismos. Y aparte también mantenemos la calidad de aire interior. Niveles de filtración. Pues bueno, hablaríamos de diferentes niveles. Hablaremos del el filtro F9, sería un nivel para purificación de aire que consigue una calidad de aire óptima. El filtrado de aire EPA H14 sería una filtración de aire excelente. En EPA ya sabéis que hay varios, luego los veremos. Nosotros utilizamos siempre el H14. Para una mejor eficiencia energética, luego lo veremos, ya que aporta una menor pérdida de carga, utilizaríamos los filtros electrostáticos. Y para eliminar olores y compuestos orgánicos volátiles, hablaríamos de filtros de carbono activo. Esto en el aspecto de filtración. Si hablamos de desinfección, hablamos, todos sirven para lo mismo, todos sirven para la inactivación de microorganismos. Lo que pasa es que utilizan diferentes métodos. Hablaríamos de las cámaras germicidas con ultravioleta tipo C. Hablaríamos de la ionización bipolar con plasma frío. Y hablaríamos también de la oxidación fotocatalítica. Las etapas típicas de filtración serían 3. Normalmente siempre se hace pasar por un prefiltro, que es lo que elimina lo más grueso, que sería polvo, pelusas o polen. Luego hablaríamos de carbono activo, donde eliminamos gases y olores tóxicos. Y por último, hablaríamos del filtro EPA, donde lo que eliminamos, lo que retenemos, serían virus, bacterias, hongos y polen, que es lo más pequeño. Caudales para el diseño. Pues aquí nos basamos principalmente en el retail, lo que las normativas anteriores nos han dado, pero dependiendo del uso del local, estas son recomendaciones, tenemos que hablar de un diseño equilibrado dependiendo del tipo de estancia. En función de mayor sea la posibilidad de que tengamos un contagio o una contaminación en el local, tenemos que hablar de mayor renovación. Por ejemplo, en un restaurante necesitaremos menos renovaciones que en un hospital. En una industria farmacéutica necesitaremos más renovaciones que en una oficina. Y en un hospital necesitaremos más renovaciones que en las zonas comunes de un hotel. ¿Vale? Recomendaciones que nosotros hacemos.
Por ejemplo, para un uso doméstico hablaríamos de entre 3 y 5 renovaciones por hora, hablamos de renovaciones de aire. En pequeños locales, hasta 5. En locales comerciales, entre 7 y 9. En industria en general, entre 8 y 10. Y en industria hospitalaria o farmacéutica, entre 15 y 20. En cuanto a la filtración, que antes le hemos nombrado así de pasada un poco los filtros, hablaríamos del filtro G4, F7, F9 y H14. Aquí tenemos las diferentes normativas que se aplicaban. La EN 779 de 2012 es la normativa antigua. La N 1822 especifica sobre todo los filtros absolutos, y la que está ahora en vigor es la ISO 16890, que es la que clasifica los filtros en función de las partículas que retienen. ¿Vale? La filtración EPA, pues los filtros EPA que tan de moda se han puesto ahora con el tema del coronavirus, lo que llevan son unas fibras de vidrio micronizado de entre 0,5 y 2 micras y que tienen una disposición aleatoria. Los mecanismos que utilizan, bueno, los filtros EPA también se llaman filtros absolutos y son un sistema de retención de partículas volátiles que las fibras son tan finas y crean un entramado en forma de malla que retiene los compuestos contaminantes. Los mecanismos que utilizan para captar las partículas son 3 principalmente: la intercepción, el impacto y la difusión. La intercepción consiste en que las partículas se quedan pegadas a las fibras del filtro. El impacto lo que hace es que las partículas que van más rápidas choquen contra la fibra, pierden energía cinética y finalmente quedan atrapadas. Y la difusión, sobre todo, es especialmente útil para las partículas de menor tamaño. Las partículas van perdiendo velocidad y al pasar por las diferentes mallas de filtración por un efecto browniano de movimiento aleatorio, quedan atrapadas. ¿Vale? En la filtración de los filtros EPA hablamos de un concepto que es el Cleaner Delivery Rate, que significa tasa de entrega de aire limpio, y hace referencia a la cantidad de aire que puede llegar a filtrar un filtro EPA. Cuanto mayor sea el filtro, el CADR, más aire puede filtrar. Hay que tener en cuenta que viene dado por el fabricante y determina el caudal máximo que podemos hacer pasar por dicho filtro para que realice una filtración eficiente. Es decir, si hacemos pasar por un filtro que tiene un CADR del invento 10 metros cúbicos por hora, si hacemos pasar un caudal superior, haremos que el filtro sea ineficiente y podemos llegar a situaciones en las cuales el filtro se rompa. Cuanto más alto sea el CADR, indicará que más aire puede filtrar y más aire puede purificar. Y, como he comentado, se mide en metros cúbicos y se calcula en función del tamaño de la sala a tratar. Por ejemplo, si tenemos una sala de 25 metros cuadrados y de 3 metros de altura, si cogemos la calculadora y lo hacéis en un momento, 25 metros cuadrados por 3 metros de altura son 75 metros cúbicos. Y si lo multiplicamos por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo para un colegio, serían entre 4 y 5 renovaciones, nos daría un CADR de entre 300 y 375. Es decir, necesitamos un filtro que nos filtre entre 300 y 375 metros cúbicos por hora. Luego tendremos que añadir la unidad de ventilación que haga que ese aire se mueva. Este cálculo muchas veces variará en función del tipo de local a tratar. Como hemos dicho, anteriormente, en función de la ventilación, podemos ir compensando ventilación con filtración, perdón. Cuanta peor sea la ventilación, más tasa de CADR necesitaremos. El filtro EPA lo podemos utilizar en locales tanto para renovar el aire como para recircular el aire ya existente. ¿Vale?
Aquí podéis ver más o menos las partículas que se purifican en función del tamaño, ¿vale? Podemos ver, por ejemplo, que el polvo industrial lo vamos a captar prácticamente con todos los filtros y, sin embargo, necesitaremos un filtro EPA H14 pues, para las partículas más pequeñas, las de polvo, humo de tabaco, hollín, para los virus, etc. ¿Qué tecnologías utilizamos para la desinfección del aire? Tenemos que tener muy claro una cosa. Una cosa es ventilar, otra cosa es filtrar y otra cosa es purificar. Cuando ventilamos estamos renovando el aire, pero el aire que estamos introduciendo al exterior puede llevar contaminantes, ya sean partículas o microorganismos. Cuando filtramos estamos introduciendo el aire filtrado, eliminamos partículas o una gran parte de partículas, pero puede ser que todavía se nos cuele algo. Para hablar de purificación tenemos que incorporar una tecnología, es decir, un purificador de aire de los que podemos encontrar por internet que nos dice purificador de aire con filtro EPA. Eso es un filtro, no es un purificador, ¿vale? Necesitamos que incorpore algún tipo de tecnología para que podamos hablar propiamente dicho de purificación. En cuanto a las tecnologías, pues la primera que hemos oído todo hablar, aunque tiene muchísimos años de historia, sería el ultravioleta tipo C. Es ideal para inactivar microorganismos como bacterias, hongos o virus. Cuando hablamos de inactivar, hablamos de quitarle su capacidad reproductiva. Un virus, pues bueno, si nos metemos en términos biológicos, podemos decir que biológicamente no está vivo porque no realiza la función de reproducción por sí mismo, sino que necesita de un huésped. Por lo tanto, no podemos hablar de matar virus, bacterias y hongos, sino que lo que hablamos siempre es de inactivar. Simplemente con que le hayamos quitado la capacidad reproductiva o hayamos roto su envoltura es suficiente para que no nos haga daño. Una vez que lo hemos inactivado ya no nos va a hacer daño. Los ultravioleta tipo C tenemos que tener en cuenta para dimensionarlos correctamente y que tengan un rendimiento óptimo estos 4 factores, que son la dosis de ultravioleta, que se calcula en milijoules por centímetro cuadrado, ¿vale? La potencia irradiada, la superficie de centímetros cuadrados que vamos a irradiar y el caudal de aire. Todos esos factores son fundamentales. El ultravioleta, bueno, aquí os explico un poco lo que es. El ultravioleta, bueno, aquí tenemos toda la gama de luz. Tenemos desde los infrarrojos hasta la luz visible, que va desde los 760 hasta los 380 nanómetros de longitud de onda. Y a partir de los 380 tenemos los ultravioleta. Tenemos el ultravioleta tipo A, el tipo B, el tipo C y, bueno, desde el sol nos llegan toda la gama, es decir, nos llega la luz infrarroja, nos llega la luz visible y luego nos llegan los ultravioletas A, B y C. El ultravioleta tipo C se queda en la capa de ozono. Es el que es más energético y el que más daño nos hace, ¿vale? La mayor eficiencia germicida sería la de 253,7 nanómetros. Y esa es la longitud de onda a la que tenemos que tender para intentar que nuestros equipos generen la radiación ultravioleta tipo C a esa frecuencia. Los ultravioleta tipo A y tipo B sí que nos producen quemaduras y pueden producir ciertos tipos de cánceres, pero la más agresiva es la tipo C, que como hemos dicho se queda en la capa del ozono. El ultravioleta tipo C se lleva utilizando, de hecho se utiliza para la desinfección de aguas, desinfección de superficie en laboratorios, bueno, tiene un montón de aplicaciones que luego veremos. O sea que no es nada nuevo. De hecho fue el primer método que se demostró efectivo por la Universidad de Boston en colaboración con Signify, con la rama de iluminación de Philips. Hicieron unos experimentos y fueron los primeros que demostraron que se podía eliminar el coronavirus, el SARS-CoV-2 se podía destruir con los ultravioleta tipo C. ¿Cómo funciona el ultravioleta tipo C? Pues lo que hace es que destruye
el ADN o el ARN de una amplia gama de microorganismos. En el caso de una cadena de ADN, como puede ser la nuestra, o de algunas bacterias y algunos hongos, y algunos virus que son de ADN, que existen virus con ADN, lo que hace es que rompe la cadena hasta el punto que le elimina su capacidad reproductiva. En el caso de un ARN, que sería, por ejemplo, el ejemplo del coronavirus, hace lo mismo, lo rompe y en el momento que lo ha roto, hasta un nivel que ya no es utilizable, pues hemos inactivado el virus. De hecho, el ultravioleta tipo C en laboratorio se está utilizando para producir lo que se llaman mutaciones no letales. Es decir, cuando tú quieres en una bacteria producir una mutación y hacer una variación de la bacteria, para cualquier tipo de experimento lo que hace es que produces una serie de mutaciones en el ADN de la bacteria hasta lo que se llama nivel subletal. En el caso que tú has llegado a un nivel subletal, el microorganismo puede seguir reproduciéndose, pero ya no tenemos algo diferente a lo del principio. Sin embargo, aquí lo que queremos es irradiar con suficiente fuerza, suficiente potencia, para que sea letal, es decir, que no podamos inactivar cualquier virus, bacteria o hongo. ¿Qué utilizamos para ello? Utilizamos lámparas de mercurio de baja presión que emiten ultravioleta a 253,7 nanómetros de longitud de onda, que es muy cerca de la longitud de onda óptima para conseguir el mayor efecto perjudicial. Los requerimientos, pues para que tengamos un funcionamiento adecuado de las cámaras herbicidas, tenemos que tener un mínimo de 0,25 segundos de tiempo de residencia dentro de la cámara herbicida del aire, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que tener una cámara herbicida que tenga una cierta longitud y un máximo de velocidad de 2,54 metros por segundo en el interior de la cámara. Otros factores que influyen, pues la altura y la anchura del conducto. Evidentemente, la radiación no va a llegar con la misma potencia más cerca del tubo que lejos, por lo tanto, tenemos que tener un conducto que sea lo suficientemente estrecho para que la radiación sea la máxima posible. La longitud del conducto, ya que hemos dicho que el tiempo de residencia tiene que ser de 0,25 segundos. La temperatura y la humedad del aire. En función de la temperatura y humedad, también varía, en función del microorganismo, la letalidad para el microorganismo, ¿vale? El ensuciamiento de la lámpara, esto es lógico, si la lámpara está sucia, pues pierde efectividad. Conseguir un flujo del régimen turbulento para aumentar precisamente el tiempo de residencia y el biocontaminante y el valor K, es decir, la sensibilidad a los rayos ultravioleta. En función para esto hablamos de aplicaciones muy específicas. Si tú quieres eliminar un biocontaminante concreto, tienes que saber el valor K, la sensibilidad que tiene a los rayos ultravioleta para atacarlo directamente, ¿vale? Luego, el rendimiento de desinfección requerido, a lo mejor puede ser que podamos tener un cierto índice de tolerancia respecto a la desinfección. El tiempo de uso de la lámpara, hay que hacer una monitorización muy concreta del mantenimiento para evitar que las lámparas lleven mucho tiempo utilizándose y pierdan efectividad. Aquí lo podéis ver en esta fotografía, la reflectividad del material del conducto. Si tenemos un material opaco, evidentemente la radiación en el interior va a ser más baja. Tenemos que tener un material que sea lo más reflectivo posible y que pierda efectividad la menor posible en cuanto a longitud de onda y la reflectividad. Y luego evitar la presencia de sombra y puntos muertos, que será el lugar donde se acumulen los contaminantes que no han podido ser atacados. Aquí podéis ver como curiosidad la dosis de inactivación en milijoules por centímetro cuadrado para diferentes tipos de bacterias, virus y protozoos. Bueno, como ejemplo, por ejemplo, el adenovirus es el que requiere una mayor cantidad y aquí tenemos las dos pasadas. En la primera pasada eliminamos el 90%, en la segunda el 99%. ¿Vale? Y luego tenemos lo que os comentaba antes, si antes os habéis dado cuenta, hablábamos de la temperatura y la humedad del aire. La lámpara también tiene una temperatura eficaz de trabajo. La eficiencia máxima la consiguen entre 40 y 50 grados, es decir, estas cámaras van a estar calientes cuando estén trabajando a plena eficiencia. ¿Vale?
¿cómo vamos en cuanto a las tecnologías para desinfección del aire? Tenemos 3 tipos de tecnologías. Tenemos la radiación de superficies, podemos irradiar una superficie contaminada o que sea susceptible de concentrar microorganismos que puedan formar colonias. Es decir, por ejemplo, habéis visto que algunos robots que se utilizan para desinfectar laboratorios, lo que hace es que introduce el robot en el interior, lleva unos tubos de ultravioleta que se ponen en marcha y desinfectan la superficie. ¿Vale? Esto también lo podemos ver cuando tengamos una unidad de purificación con ultravioleta. Veremos que se va a acumular muy poca suciedad en el interior porque no van a proliferar ni moho, ni bacterias, ni ningún tipo de microorganismo porque lo vamos a inactivar. En relación al flujo del aire, lo que tenemos que hacer es que al pasar, esto es el mecanismo que vamos a utilizar en los purificadores de aire en conductos. Cuando tenemos un tiempo suficiente el aire en el interior de una cámara germicida, lo estamos desinfectando. Y luego también hablaremos de otro mecanismo, otra tecnología que se utiliza, que es la radiación en cielo raso. Es un elemento pasivo, que lo habéis visto posiblemente en algunas pescaderías, carnicerías, en algunos locales comerciales también. Son unas lámparas que veréis en las paredes o en el techo, que emiten una luz ultravioleta, pero la luz ultravioleta la emiten hacia arriba, de forma que por convección natural o simplemente por las corrientes naturales que se generan por el sistema de climatización o ventilación, el aire tiende a subir hacia arriba y se desinfecta pues simplemente el aire que va llegando ahí. Esto, pues ya digo, se utiliza sobre todo en pescaderías, en carnicerías, en sitios en fruterías también. Pero bueno, esto lleva mucho tiempo utilizándose. Tipos de aplicaciones que podemos emplear para la ultravioleta. Pues son recomendables, por ejemplo, para restaurantes, para hospitales, para escuelas, para bares, industrias farmacéuticas, centros comerciales, edificios terciarios y gimnasios. ¿Vale? Otra cosa importante que no he dicho es que los ultravioleta tipo C son perjudiciales para el ser humano, es decir, producen quemaduras en la retina, pueden producir quemaduras en la piel, etc. Por eso siempre los vamos a utilizar, como hemos dicho, o si irradiamos sobre una superficie, como los laboratorios, los robots, esto que estaba diciendo, para los laboratorios, lo que haremos será hacer que el laboratorio esté completamente vacío y cerrado, y los cristales cerrados, para que nadie pueda mirar dentro y no se pueda quemar mientras que funcionan los tubos de ultravioleta. La radiación al flujo de aire la vamos a hacer, como por ejemplo en este purificador, lo vamos a hacer en cámaras cerradas, donde no pueden manipular las personas y aparte hay una normativa y una ISO, por la cual en el caso de que en una cámara germicida una persona por error la abra y el aparato esté en marcha, tiene que llevar un mecanismo para que los tubos se apaguen. Y en la radiación en cielo raso, como he comentado, se coloca en la parte superior del local y por lo tanto no vas a ver los tubos porque enfocan hacia arriba. ¿Vale? Esto es importante. Otro mecanismo que utilizamos para la desinfección del aire, otra tecnología, para que podamos hablar realmente de desinfección. Solamente, este sería el segundo, el primero que hemos visto sería el ultravioleta tipo C. Ahora hablamos de la ionización del plasma. Es un sistema patentado que lo que hace es que elimina las partículas de polvo, ácaros, bacterias, virus y microorganismos y ayuda a reducir las afecciones respiratorias como el asma y las alergias. De hecho, este purificador, el AirDog, es un purificador que se sacó hace muchos años en Estados Unidos y que el objetivo principal que tenía en un principio era reducir enfermedades, afecciones respiratorias como el asma y las alergias. Lo que hacemos es, primero hacemos pasar el aire por un prefiltro, que es el que veis abajo del todo. Luego se hace pasar por un filamento de acero tratado de alta durabilidad y conductividad con una corriente, ¿vale? Donde le aplicamos el plasma y luego esto se queda atrapado en este filtro. Bueno, ahora después lo explico más adelante. Y es especialmente indicado para lugares con poca movilidad y con poca variación de gente, en lugares donde el aire se puede viciar, como por ejemplo pues, una escuela, un domicilio, un restaurante,
una tienda pequeña, todo esto nos va muy bien. El funcionamiento, como he comentado, primero tenemos el prefiltro que atrapa las pelusas y las grandes partículas. Luego tenemos el ionizador de plasma, o que también llamamos placa ionizadora, que crea un campo electromagnético que aprovechando la energía electrostática de las partículas que viajan por el aire y que las rompe, provocando iones positivos y negativos. Las partículas desintegradas, que ya están inactivas, ¿vale? Importante, ya están inactivas, quedan atrapadas en lo que se llama placa de filtros lavables o placa recolectora, ¿vale? Que también está cargada eléctricamente. Y las partículas ya no pueden volver a, como ya están inactivadas por el ionizador de plasma, no pueden reproducirse y no representan una amenaza para la salud. Todo lo que se queda atrapado aquí en la placa ya es inactivo, ¿vale? Entonces, cuando el aparato nos indica que necesita una limpieza, lo único que tenemos que hacer es sacamos esta placa recolectora y con agua y jabón y un cepillo, que incluye el purificador, se puede limpiar, se puede volver a introducir. Lo único que tenemos que llevar especial cuidado es que esté perfectamente seco, porque al fin y al cabo por aquí va a pasar corriente, ¿vale? Y va a estar en el interior, así que tiene que estar perfectamente limpio. Y la última etapa, que la veis ahí arriba, es un filtro de carbono activo, que también incluye para eliminar las partículas orgánicas volátiles. Esto es un sistema que, bueno, ahora después lo veremos, permite pues locales hasta una 50, 70, 100 metros cuadrados, puede ir bastante bien. ¿Tipos de aplicaciones? Pues como hemos dicho, centros médicos, por ejemplo, para las salas de espera, consultas de dentistas, para colegios, para oficinas, bibliotecas y salas de reuniones. Y el tercer método, el primer método que hemos dicho es el ultravioleta. El segundo método que hemos dicho es el plasma frío. Y el tercer método es la fotocatálisis. Las características de la fotocatálisis, la primera es que es una herramienta que combina la tecnología ultravioleta con la oxidación, con lo cual aceleramos la descomposición de la materia orgánica mediante la fotocatálisis. Reducimos la contaminación por compuestos químicos, virus, bacterias, hongos y otros microorganismos, y eliminamos gases también y compuestos orgánicos volátiles. Es una potente herramienta para la purificación del aire y las superficies cercanas en lugares de alta concurrencia de personas. ¿Cómo funciona esto? Pues lo que hacemos es, tenemos un dispositivo fotocatalítico que lo que hace es incorpora una fuente de luz ultravioleta que reacciona sobre el catalizador con base de dióxido de titanio en presencia de humedad. Es importante que tengamos un nivel de humedad adecuado. Lo único que generamos serían radicales oxídricos y peróxido de hidrógeno, que lo que hace es que inactiva los microorganismos y las sustancias químicas del aire, las sustancias químicas nocivas del aire. Es un módulo integrado que incorpora tecnología de ionización positiva y negativa, mejorando la purificación frente a polvo, ultrafino y otro tipo de olores. Las aplicaciones, pues, serían en comercios, hospitales, salas de espera, bares, salas blancas, industria alimentaria y gimnasio. Ya estamos hablando de locales más grandes. Esta tecnología fotocatalítica, aparte de para la desinfección del aire, en algunos edificios también, además supongo que lo habrán ofrecido, hay algunos proveedores de superficies para cubrir edificios, incluso asfaltos, que incorporan esta tecnología y utilizando la luz solar como emisor de ultravioleta y con una base de dióxido de titanio también, o partículas de dióxido de titanio, producen la eliminación de contaminantes de la atmósfera. Y como última tecnología, hablaremos del filtro electrostático. El filtro electrostático es especialmente útil para sustancias que puedan saturar fácilmente un filtro mecánico, como por ejemplo grasas, gases. Esto se utiliza mucho en la industria alimentaria, en bares, restaurantes, etc. Y lo que nos permite es un alto rendimiento con una pérdida de carga muy reducida. Lo que tiene es una alta capacidad de captar partículas y produce un ahorro energético importante. En especial en cuanto a
la pérdida de carga, ya que al no aportar pérdida de carga al sistema o aportar una pérdida de carga muy pequeña, no tenemos que sobredimensionar mucho los sistemas de ventilación. Los filtros son lavables y tienen un mantenimiento muy sencillo. El funcionamiento es el siguiente. Lo que hacemos es que ionizamos las partículas contaminantes y estas partículas quedan adheridas a su paso por el filtro en unas células colectoras que tienen la carga contraria y que están fuera del filtro de aire de salida, de forma que el consumo eléctrico es muy bajo en comparación con los sistemas de filtrado mecánico convencionales. Cuando un filtro se va saturando, tenemos que ir aumentando la ventilación para que no pierda eficiencia. Con este sistema esto no tenemos que hacerlo. Y luego es muy bueno para limpiar el aire, como he comentado antes, en ambientes aceitosos, grasosos, con partículas de suspensión, que habitualmente saturan los filtros textiles con mucha facilidad. Aplicaciones, pues cocinas industriales, restaurantes, industria química y en menor medida también en hospitales, industria metalúrgica y fábricas agroalimentarias. Como os he comentado antes, es importante que tengamos en cuenta que un equipo que se basa únicamente en el filtrado de partículas no es un purificador, es un filtro, es un equipo de filtración. Para que podamos hablar de forma estricta y correcta de un purificador, tiene que incorporar alguna tecnología. Es decir, tiene que incorporar ultravioleta, tiene que incorporar fotocatálisis, tiene que incorporar plasma frío o tiene que incorporar filtro electrostático. Cualquiera de estas 4 tecnologías nos convierte en un equipo de filtración en un purificador. Aquí tenéis las diferentes soluciones que tenemos para purificación, desinfección y filtración. Hay una serie de documentación de referencia. Nosotros formamos parte de la Asociación Internacional de Ultravioleta, donde hay diferentes guías de aplicación. También tenemos diferentes certificados de todos nuestros equipos. Algunos de ellos están certificados contra el megavirus, por lo tanto, el laboratorio lo asemeja al coronavirus, al SARS-CoV-2, ya que incluso es un tercio más, dos tercios más pequeño. Entonces, podemos decir que eliminamos el coronavirus por equivalencia. Como os he dicho, estos purificadores que tenéis aquí tienen una efectividad del 100% en 10 minutos frente al mengovirus, ¿vale? El mengovirus tiene 30 nanómetros, el coronavirus tiene 100, por lo tanto, es más eficiente aún. ¿Vale? Todos estos certificados, si nos los solicitáis, os los podemos enviar. Y luego, en cuanto a soluciones, hablamos de 2 tipos de soluciones. En cuanto a equipos de desinfección y limpieza, para instalaciones, hablamos de soluciones sin ventilador y con ventilador. ¿Vale? Y luego, en cuanto a purificadores de aire, aquí estaríamos hablando de desinfección y limpieza. Y en cuanto a purificadores de aire, hablaríamos de estas 6 familias que tenéis aquí. Ahora las voy a ir contando una por una. A ver, aquí. El purificador de AirDoc que os he enseñado antes utiliza el plasma frío, es un sistema patentado y permite eliminar virus y bacterias y hongos. Luego los SVFilter-CG son unidades purificadores que llevan cámara herbicida y que aparte llevan también dos etapas de filtración. Los CJK Filter EC de control electrónico son ideales para conductos circulares. Las unidades de aire móviles tenemos 3 modelos. El UPHEC, que sería horizontal. El UPMEC es móvil y la UPA también son móviles. ¿Vale? El AirDoc tenemos 2 modelos que llegan desde 30 metros cuadrados hasta 100 metros cuadrados. Aquí hemos visto el esquema de funcionamiento que teníamos antes. Tenemos primero, vamos de abajo arriba, primero la doble etapa de prefiltro que permite una primera captación de pelusa y partículas grandes. Luego el ionizador que elimina las partículas peligrosas para la salud como virus y bacterias. Luego la placa recolectora que la tenéis aquí marcada como 03, que es lavable y que es donde quedan pegadas partículas como esporas, hongos y polvo. Y luego la última etapa sería la 02, que sería la eliminación de compuestos orgánicos volátiles, es decir, olores, a través de un filtro de carbono activo.
en el número 1 marca que tanto el modelo pequeño, que es el X5, como el grande, que es el X8, lleva un indicador con luz que nos dice en tiempo real la calidad del aire que tenemos y un indicador numérico que también nos indica con un número la calidad de aire que tenemos. Lleva modo nocturno, que es súper silencioso, lleva el modo turbo, que podemos ponerlo, por ejemplo, si estamos con alguien que no conocemos en una oficina, y luego el modo automático, que en función de la contaminación que detecta, en función de las partículas en suspensión, se pone a más velocidad o menos velocidad, ¿vale? Las UPMC serían unidades de purificación portátiles. Hablaríamos de unidades desde 40 metros cuadrados hasta 200 metros cuadrados para ambientes ya más industriales o más hospitalarios. Hablaríamos de un filtro lavable. Tendríamos un kit de ruedas si lo queremos aparte para que se pueda mover por la sala, filtros de carbono activo, filtros intermedios, la cámara germicida con ultravioleta, ¿vale? Y la etapa final de filtrado. Estas unidades también incorporan control, que es programable. Bueno. Las UPH son similares, pero el tránsito del aire se produce en horizontal. Permiten salas desde 40 metros cuadrados hasta 200 metros cuadrados. Igual incluyen el kit de ruedas, el control integrado, la cámara germicida y prefiltro y etapa final de filtrado. Las UPAs son unidades que tienen mucha demanda, tienen un acabado mucho más higiénico, un acabado especial higiénico, y que están teniendo mucha demanda por nuestra parte en industria farmacéutica y en hospitales. Van para salas desde 200 metros cuadrados hasta 1.100 metros cuadrados, que ya es hablar. Tenemos 8 modelos diferentes y en diferentes configuraciones. Los SV Filter CG, los SV Filter es un modelo de purificador, de unidad de filtración, yo también me equivoco, de unidad de filtración que hemos tenido desde hace muchos años y ahora le hemos dado una vuelta y hemos incorporado la cámara germicida al interior. ¿Para qué se puede utilizar? Pues, por ejemplo, para circular el aire del interior. Cogemos por un lado de la sala, esto sería un doble techo, cogemos por un lado de la sala por un lado de la sala cogemos el aire contaminado, lo hacemos pasar por la unidad de purificación de SV Filter CG y dejamos que salga por el otro lado ya completamente limpio y purificado y desinfectado. Y si queremos hacerlo para purificar el aire del exterior, también podemos hacerlo. Cogemos por un lado el aire contaminado del exterior y por el otro lado nos va a salir purificado, filtrado y esterilizado, ¿vale? Sería para salas entre 20 metros cuadrados y 180 metros cuadrados. Y ya pasamos al CJK Filter EC. El CJK Filter EC, que sería una unidad también para conducto circular, para locales desde 50 metros cuadrados hasta 270 metros cuadrados. De estas unidades yo he vendido unas cuantas para quirófanos y salas previas de espera de quirófano. Para coger el aire del exterior y que esté perfectamente purificado y filtrado. Tendríamos el aire contaminado que entra por un lado y sale por el otro lado el aire limpio. Incorpora el control electrónico, permite control electrónico de velocidad, o sea que son unidades que están muy bien. Todas estas unidades, como hemos dicho, que incorporan la cámara de ultravioleta, disponen de un mecanismo de seguridad por el cual, en caso de que alguien por error la abriese en un mantenimiento y el aparato estuviera enchufado, el ultravioleta automáticamente se para. Y ahora hablamos de unidades que necesitan de un ventilador. ¿Por qué? Porque estas unidades no incorporan el ventilador en su interior. Estas unidades lo único que llevan es los filtros y la cámara germicida. El ventilador no está en el interior. Es decir, si nosotros ya tenemos un sistema de ventilación establecido, podemos incorporar estas cajas y con ello vamos a conseguir purificación y filtración en un sistema ya establecido. Lo que tenemos que tener cuidado cuando hagamos estos cálculos es hacer bien los cálculos de pérdida de carga para asegurarnos que no perdemos caudal, ¿vale? ¿Cómo se seleccionan? Estos equipos se suelen seleccionar en función del diámetro del conducto y del caudal que necesitamos.
Aquí tenemos otras unidades también del mismo tipo, pero que no incorporan filtros, solamente llevan el ultravioleta. Es decir, esto, por ejemplo, sería adecuado para un sistema donde tenemos un recuperador de calor con un conducto rectangular. Esto lo colocamos pegado al conducto, a la salida hacia el local, y lo que hacemos es que el aire que ya ha pasado por los filtros del recuperador de calor lo desinfectamos con los ultravioleta. Tenemos que tener en cuenta lo mismo que hemos dicho anteriormente. Que la pérdida de carga la pueda compensar el sistema de ventilación que ya tenemos incorporado. Y luego tenemos dos modelos. Tenemos el paraconducto rectangular y paraconducto circular. Y eso pues se suele seleccionar en función de las medidas del conducto. ¿Vale? Pues nada más. Por mi parte está todo. Si tenéis alguna pregunta, en el chat me la podéis formular. Y si no, o como el correo electrónico lo tenéis, que es hurtado@sodeca.com, hurtado con H. Cualquier duda que tengáis, me la podéis plantear. Si lo tenéis todo claro, perfecto. Pues dar las gracias una vez más al Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias, a su decano, el señor don José Esteban Fernández Rico, y en especial a Carlos García, que nos ha ayudado a la organización del curso y que ha dado la presentación. Pues nada, muchísimas gracias por vuestra atención y espero que nos volvamos a ver. Un segundo, estoy viendo que hay varias preguntas. A ver. Y ya está. El ozono. El ozono es un contaminante, se considera un contaminante. De hecho, es perjudicial para la vía respiratoria y para la piel. Nosotros no lo utilizamos para desinfectar. De hecho, la Asociación Internacional del Ozono dice que no está demostrado que elimine el coronavirus. Y aparte, en el caso de que se utilice para desinfectar, el Ministerio de Sanidad dice que tiene que utilizarse por especialistas y que después de utilizarse tiene que ventilarse el local para asegurarse que no queden rastros. O sea que, de todas formas, si tenéis cualquier duda, como ha quedado mi correo electrónico, cualquier duda que tengáis, me podéis hacer la consulta. Carlos, creo que... Vale, pues a Carlos le hubiera gustado pedirse, pero parece que tenemos algún problema de configuración y me temo que... A ver. Vamos a ver. Vale, pues por algún problema de ponencia. Pido perdón por los problemas técnicos que han podido tener. Y nada más. Pues muchas gracias a todos y gracias por contar con Sodeca.